¿Por qué se celebra el Día del Medio Ambiente y cuáles son los desafíos que enfrentamos como sociedad? Son algunos de los temas que trataremos hoy con nuestro invitado Roberto González del Ministerio del Medio Ambiente. En este programa ahondaremos sobre cómo la educación ambiental es una excelente estrategia para acercarnos a la naturaleza y hacernos formar parte de la resolución de los problemas que hoy en día nos aquejan y que parecen intensificados con el coronavirus. Es por eso que consideramos tan importante la visita de hoy, ya que Roberto es profesional del Ministerio del Medio Ambiente, desempeñándose como jefe del área del Departamento de Educación Ambiental y además forma parte de la red de educadores ambientales de América Latina y el Caribe. Roberto, primero agradecer la instancia por poder conversar contigo. Yo sé que han sido semanas bien ocupadas, te he visto en varias charlas ya de hecho sobre educación ambiental y otros temas, así que para nosotros es súper importante que podamos conversar. Como les decía a la gente, hoy estamos abriendo la Semana del Medio Ambiente para nosotros como municipio de Peñalolén y para nosotros como Peñalolén Más Verde también. Así que agradecidísimos por la instancia y bueno, ¿qué más? Partamos, ¿o no? Sí, muy Eh, bien. Como primera pregunta, Roberto, me gustaría consultarte por qué se celebra el Día del Medio Ambiente. ¿Por qué está esta necesidad de motivar a las personas para que sean agentes de cambio, agentes activos del desarrollo sostenible? Mira, creo que tu pregunta también da la respuesta. Esto de un encuentro internacional que se hizo en el año 72 en Estocolmo, Suecia, salieron varias iniciativas que son muy potentes. Una de ellas es celebrar este día, que es justamente el día que se da inicio a este encuentro. Y la idea es mantener su vigencia, eh, llamándonos a reflexionar, como lo están haciendo ustedes con los habitantes de la comuna, sobre la importancia que aún tiene la protección del medio ambiente. Han pasado décadas, pero la verdad que es fácilmente observable de que todavía tenemos muchos problemas ambientales, y yo diría más bien socioambientales, que lo hemos podido ver justamente en estos últimos días en la situación de abastecimiento y de alimentación de nuestras comunidades, que siguen vigentes. Lamentablemente, el mundo que uno puede soñar o que puede esperar en materias ambientales aún no se ha logrado concretar. Por tanto, hace bien recordar estas fechas, aunque lo que hace mejor es trabajar todos los días por un mundo mucho más equilibrado, en todos los sentidos de la palabra. Entonces, eh, como te digo, viene de esto, de ese encuentro del año 72. Ahí nace también el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que es el PENUMA, muy conocido a nivel internacional, y también desde ello se crea un programa de educación ambiental internacional, que duró muchos años, terminó hace poco, que fue una alianza del PENUMA con la UNESCO, que tiene que ver con temas de educación, de patrimonio, y desde ahí se lleva adelante esta fecha como otras, pero creo que viene bien, no por reducir la actividad al día, sino que porque también es una oportunidad para reflexionar y revisar lo que estamos haciendo y cómo vamos mejorando las prácticas y las intervenciones que tenemos que tener todos, pues, como comunidad en su conjunto. De todas maneras, bueno, creo que ha respondido un poco la pregunta, pero de todas maneras, a tu juicio y según la experiencia, ¿cuáles son los desafíos que tú crees que enfrentamos hoy en día, tanto como sociedad, pensando igual que estamos en una contingencia bastante difícil que tiene que ver con el COVID-19 y que además, aquí me puedes corregir tú si es que estoy mal, leí por ahí que el Día del Medio Ambiente del año 2020 trae como tema principal la biodiversidad. Entonces hay varios como cosas que se han dado en el último tiempo, solo por mencionar alguna, por ejemplo, los incendios forestales que ocurrieron en la Amazonía de Brasil, que fue bastante impactante para todos, ¿cierto? Por eso preguntarte más o menos cuál crees tú que son los desafíos que tenemos como sociedad hoy en día. Mira, justamente lo que tú señalabas, que me ha tocado participar, intervenir y también escuchar a otras personas que están reflexionando esto a nivel mundial. Con el COVID-19 se cerraron todas las dudas de que somos un mundo integrado,
que tenemos problemas globales. Siempre se ha dicho eso a propósito de lo ambiental o temas económicos. Creo que hoy ya no queda duda que somos una comunidad global. Lo otro también a propósito de desafío es entender que probablemente posterior a esta crisis no aparezca por sí mismo, por sí solo, un mundo mejor. Ese mundo se construye, es una opción. El mundo ha tenido otras coyunturas horribles, lo conversábamos, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, no sé, sobraría, nos faltaría tiempo para nombrar atrocidades que se cometen y que después de ellas, pese a la reflexión de cuando la estamos viviendo, no se vuelve a reconstruir un mundo distinto, sino que muchas veces las tendencias más fuertes siguen siendo presentes. Entonces, lo que tenemos que hacer hoy en día es justamente ordenarnos nosotros, reflexionar, particularmente los que comparten esta preocupación, porque tienen un desafío que justamente llevar este pensamiento y esta acción a todos los rincones, a todo el mundo. Y de ahí donde tenemos que reflexionar justamente en estos contextos. ¿Cuáles son las tareas o desafíos que están pendientes? Yo siento que uno de ellos, desde el punto de vista educativo, que es lo que nos compete en educación ambiental, es cómo vamos generando comunidad que siente identidad con su territorio. Sí, es muy cercano cuando hablamos de identidad a cuando hablamos de conocer, en esa frase que dice, si tú no conoces, no cuidas. Bueno, si no conoces, tampoco tienes identidad, ¿no es cierto? Solo te desplazas del trabajo a la casa, andas por una vereda. Creemos que la educación debe contribuir esencialmente a formar una ciudadanía, a formar comunidad. Hay metodologías que lo permiten, pero no tenemos que replantear todo. Imagínate que la educación física estuviera más orientada en fortalecer las estructuras de trabajo de equipo para lograr objetivos y no la competencia con los otros, no el derrotar a otros. Hay un discurso que está instalado en nosotros, son parte de nuestra cultura y yo creo que tenemos que revisar esos desafíos porque hay que salir a disputarlos, no llegan caídos del cielo. Entonces tenemos que revisar lo que estamos haciendo con las comunidades, en los barrios, con la educación. Millones de jóvenes, de niños que están ahí son justamente el laboratorio de la ciudadanía futura y es fundamental también entregarle a ellos lineamientos para el mundo actual, ¿eh? Pero también al mundo del futuro. Entonces, siento que los desafíos tienen que ver con eso. ¿Cómo vamos revisando nuestras prácticas? Quizás alguna práctica puede ser buena, entretenida, pero no sustancial. Siento que esta crisis global nos llama a que reflexionemos si las cosas pequeñas, parciales que estamos haciendo están contribuyendo a resolver ese tema grande. Es como decir que sin lugar a dudas nos demanda mirar el bosque, que sería el mundo, mirar el bosque, pero no podemos despreocuparnos del árbol, que es lo que hacen justamente probablemente ustedes cuando acompañan a una familia. No son contradictorias las dos cosas. Lo que tenemos que evitar es no quedarnos solo en el árbol, no quedarnos solo cortando una botella plástica, porque la verdad que podemos estar haciendo un montón de tareas chicas y no contribuyendo a resolver un problema mayor que, sin lugar a dudas, es una reflexión más amplia, más política, más de política pública, más de construcción de sociedad, donde creo que en el ámbito de la educación, que tú me preguntas, tenemos que establecer el sentido, y creo que el sentido que debe tener la educación no está dada por las diferentes disciplinas o asignaturas, está dada por dónde queremos llegar como comunidad, y eso es para mí el enfoque importante, no solo de la educación ambiental, de la educación en general. Tenemos que tener claro que hay que construir una ciudadanía que además sea responsable ambientalmente. Y piensa tú que es súper poco probable, como se ha pretendido muchas veces, que creer que podemos tener una relación armoniosa con la naturaleza y una relación absolutamente desequilibrada, como la observamos hoy en día en nuestras propias comunidades. Si no resolvemos ambas cosas, no resolvemos nada. Es ilógico pensar que si tenemos sociedades en desequilibrio, vamos a tener una buena relación con la naturaleza. Es una expresión de nuestro desequilibrio, como también nos relacionamos con la naturaleza, te das cuenta como un recurso permanente que no se acaba. Ese fue el discurso teórico por muchos años. Hoy ya es evidente y es difícil mantenerlo porque tú solo escuchas las noticias y te das cuenta que se empiezan a agotar los recursos, que ya no hay espacios para esos derroches. Pero aún nos encontramos con que eso no ha cambiado completamente. Entonces hay un desafío que es de todo, es de ustedes a través de estas transmisiones, a través de mensajes, a través de estar mostrando, analizando, criticando, denunciando.
hay que ir construyendo esa ciudadanía, esas ideas que van a permitir ir cambiando el mundo, entendiendo que no todo el mundo está con nosotros pensando en este cambio. Hay otros que creen que esto está muy bien, o que miran muy a corto plazo o individualmente las posibilidades que tienen dentro de ese modelo, y ahí entonces tenemos que estar presentes pues, en todos los espacios para ir abriendo la discusión y despertando un poco de conciencia que se hace también escuchando a los otros, escuchando lo que dicen, los problemas que tienen, y bueno, creo que esa tarea grande es la tarea de la educación ambiental. Por supuesto que están todos los otros desafíos, te das cuenta, el cuidado intradomiciliario, el cuidado de tu entorno, de tu paisaje, todo lo demás viene, pero tiene que venir dentro de un sentido global de tu acción. No, de todas maneras, bueno, se han respondido hartas preguntas ahí con la reflexión que tú haces, Roberto, pero entonces en el contexto general, ¿tú crees que existe una suficiente, perdón, conciencia respecto a la calidad de nuestro entorno y cómo nos repercute finalmente la calidad de nuestro entorno? Mira, yo creo que no sabría cómo medirla, yo creo que ha mejorado. Si tú misma retrocedes o le preguntaras a tus padres y hacia atrás, fíjate en los dibujos de los niños. Antiguamente, nosotros en el colegio, siendo pequeños, dibujábamos chimeneas en la ciudad y lo que estábamos tratando de expresar de que había trabajo, Claro. crecimiento. Hoy no hay niño o niña que te haga una chimenea y tú tienes sumamente claro qué está queriendo decir. Hay contaminación. Y en el fondo, para el adulto, es que el niño está expresando que hay mala calidad del aire. Hay harto trabajo interesante a propósito de eso, ¿eh? De ver dibujos de niños para distintas temáticas, pero el ambiental también es decidor. Entonces, claramente no hay una conciencia generalizada, claramente hay gente que tiene conciencia momentánea, pero no es permanente, y yo creo que tenemos que contribuir con el trabajo en la gestión ambiental local, con el trabajo en la educación formal y así en todos los espacios, contribuir a que esa conciencia se instale pues, como una práctica normal de sentido común. Si la verdad que quizás no necesitamos tener a gente vestida de ambientalistas, sino que sean ambientalistas, que sean responsables del cuidado y protección de su entorno, de su comunidad, de su entorno socioambiental, y creo que ahí falta, y eso también es algo que debemos preguntarnos todos los que trabajamos en educación y en educación ambiental. La educación ambiental no es nueva, y parece nueva cuando tú te acercas a alguien, a un colegio, a una comunidad con tal, y dices, ah, qué interesante, me interesa, como algo nuevo, y fíjate que viene de los años 60, o sea, lo menos 50 años, y ya acercándose a los 60. Eh, Algo ha pasado, y yo creo que uno de los temas es lo que te decía al principio, que esa conciencia no es tan fácil construirla porque termina siendo muchas veces como una contracultura, porque hay una cultura dominante que te invita a consumir, que te invita a derrochar, que te invita a mirar todo desde tu ombligo. Entonces tú dices, bueno, yo estoy bien, pasó, te das cuenta y no mides las consecuencias sociales. Y yo creo que sí hay formas metodológicas, que sí hay formas también de trabajo con la comunidad que pueden ayudar a despertar esa conciencia. El que no tiene conciencia quizás ni siquiera es culpable, salvo el que esté lucrando con esa falsa conciencia, ¿no es cierto? Que sí sabe lo que está haciendo, pero le importa un bledo y le interesa eh, engordar con sus recursos. Pero hay mucha ciudadanía que sin mala intención y por la propia experiencia de vida, a veces negativa, que no ve incluso la importancia de lo colectivo, de siente, y verdad que le ha resultado así, se ha pasado la vida salvándose solo, como ha podido. Tú lo ves con las familias que obtienen el ingreso diario, ir con un tremendo discurso romántico no siempre les resulta algo que les parezca consentido. Pero tenemos que justamente trabajar, educar y demostrar que justamente esa misma estado a veces de abandono individual obedece a un tipo de construcción que lo trasciende a él como persona, que tiene que ver con una construcción social donde hemos perdido esa capacidad de mirar lo socioambiental, la conexión de todo, el entender que lo que dañamos en la naturaleza es un daño que nos devuelve a todo, que, que nuestra propia esperanza de vida se ve afectada si vivimos en ambientes altamente contaminados, que nuestro gasto en remedios, el gasto público en salud, todo se ve empeorado si no vamos mejorando las condiciones sociales. ¿Te das cuenta del grupo, de la colectividad, de esta comunidad que te hablo, para ir avanzando? Entonces, no, pues no está generalizada.
pero creo que está despertando. Y sabes que a veces estas crisis que estamos observando también ayudan a despertar. A veces si no hay nada en el entorno, tú vives nomás, pues pasas, como te digo, pensando en ti y en tu familia. Pero a veces estas crisis te muestran que no hay posibilidad de estar solo, que, que los problemas son globales y que difícilmente tú vas a estar bien en un contexto global donde no se está bien. Entonces hay que seguir trabajando, pero creo que un tema incluso permanente, eh, donde debe y falta todavía ir generando también una conciencia no solo del discurso, no solo discursiva, sino una conciencia práctica, que probablemente su gran batalla sea en el ámbito de la producción económica, de la forma que se ha construido un sistema muy depredador. No es lo mismo la contaminación industrial que la contaminación de que la persona individualmente tenga a propósito de que fuma un cigarro. Claro que contamina, incluso a sí mismo se hace mal, está bien señalárselo, pero también hay distintos niveles de las cosas, y yo creo que si no golpeamos al nivel grande, de ir generando conciencia sobre ese problema, sí, pues difícilmente vamos a poder pensar que la sociedad en su conjunto va a llegar a tener mejores estándares de calidad. Es interesante, Roberto, porque me quiero devolver un poquito atrás también cuando tú hablabas con respecto a los niños, como con la conciencia que tienen los niños y cómo tal vez el tema de la educación ambiental en los niños repercute de forma diferente y parece algo más cercano, ¿cierto? Que si uno lo habla, por ejemplo, yo misma con mis mismos padres o yo misma en mi educación, o sea, para mí la educación ambiental no formó tanta parte de mi educación en la básica, por ejemplo, en la media. Después la universidad fue un poco distinto. Pero entonces, en ese sentido, parece que igual hay un trabajo importante con el adulto, ¿cierto? Hoy en día, que es tal vez el que está un poco más ajeno como a la realidad ambiental que vivimos hoy en día y que tal vez le pega fuerte cuando pasan estas cosas como el coronavirus hoy en día. Entonces, ahí tú qué crees, cuáles son las circunstancias en términos de educación ambiental que deberían darse para que ese como sentido en el adulto principalmente se dé también y no sea solo en el niño, que claramente son los agentes de cambio y en eso estamos todos de acuerdo, pero hoy en día la sociedad está compuesta tanto por niños como por adultos y ojalá todos también pudiésemos ser parte de ese cambio global que tú mencionas. Mira, yo sin lugar a dudas, incluso quizás el principal problema, y no es una idea mía, se lo he escuchado a algunos intelectuales, filósofos, biólogos, que el problema no es el futuro, ¿no? Siempre decimos no con los niños porque son el futuro. El problema es el presente, sino que quizás qué futuro van a heredar, ¿no? El problema es el presente, por tanto, el problema es de todos, adultos, niños, jóvenes, hoy. En ese sentido, yo creo que es súper importante que el adulto entienda de que esto, primero, no es una opción solo individual. No es con el huerto en la casa, en tu patio, que estás contribuyendo y salvando. Estás haciendo un aporte. Pero la verdad que el adulto tiene que tener plena conciencia de que como sociedad tiene que tener también una visión política sobre esto, de organización de la política pública, del Estado. Yo creo que el adulto tiene que despertar, tomar conciencia y empezar a exigir estas transformaciones en los espacios que le competen. Te das cuenta en todas las instancias que le permitan, eh, por lo general, como te digo, no es solo incluso información ambiental, es algo que también comentamos porque nos toca verlo y quizás ustedes también, que a veces hay gente irresponsable en temas ambientales y sabe mucho del medio ambiente, pero no tiene conciencia, responsabilidad, valores, una ética, y creo que eso difícilmente va a ser una sumatoria. Hoy ganaste a un vecino, mañana al otro, se te va a acabar el tiempo, porque también el sistema reproduce. El despilfarro te llama a la sobreconsumo, te llama a otros modelos de vida que te demuestran que uno es feliz consumiendo, comprando cosas que no se necesitan. Entonces tenemos que llamar a la reflexión, pues, a pensar qué necesitamos realmente, pero como te digo, a construir y que la comunidad sepa con sus propias autoridades, en el caso de ustedes, la comunidad debe saber que es fundamental que la autoridad tenga responsabilidad ambiental, tenga una gestión ambiental local importante, significativa. La comunidad debe aprender a exigir sus derechos, y un derecho fundamental es vivir en un ambiente libre de contaminación.
nos falta. Hace años atrás siempre ocupaba un ejemplo que había leído en un diario, oye, donde contaba el escritor peruano Vargas Llosa, que estando en un país de Europa del Norte, no sé si Bélgica, que él entró a dar una charla y vio que cerca de donde él daba la charla había una casona y había filas de gente esperando algo. Cuando salió de su presentación, que puede haber durado más de 2 horas, seguía gente en la fila. En Europa lo cual no era común en ese momento, ¿te das cuenta? Entonces él pregunta, ¿por qué hay tanta gente que están comprando ahí? Y le dicen, no, no están comprando nada, es que hoy se entrega el diario de la municipalidad. Y ahí en ese diario se presentan los recursos municipales y cómo van a ser gastados. Ese tema era un tema de relevancia para todos los vecinos. Sentían de que esos recursos, ese municipio es de ellos. ¿Te das cuenta? Yo creo que también tenemos, y ustedes pueden contribuir mucho a eso, a ir generando esa conciencia cívica, esa responsabilidad social, colectiva, que nos hace ver de que el espacio público no es algo de la municipalidad, de una autoridad, sino que es nuestro espacio público. Las buenas plazas, los buenos parques, bienvenido, porque llevamos al nieto, al hijo, salen a pololear, a caminar un rato, todo bienvenido, ¿te das cuenta? Yo creo que no necesariamente está instalado como algo tuyo. Yo creo que también hemos construido que no es tuyo, que es algo estético, que es algo ordenado. Yo creo que también hay que estar atentos a los mensajes. Todos los que tengamos ganas de que las cosas cambien, tenemos que estar atentos entonces a qué estamos diciendo, revisarnos a nosotros mismos, estar siempre evaluando, revisándonos, corrigiéndonos. ¿Sí? Uno improvisa viviendo, no nació sabiendo. Por tanto, es bueno estarse revisando y estableciendo algunos criterios. ¿Te das cuenta entonces qué mensaje estamos enviando, cómo hacemos el espacio público, cómo logramos que la comunidad que vive en Peñalolén sienta que Peñalolén es de ellos, que la autoridad la representa, que la municipalidad es de ellos? Yo creo que esa es una forma con el adulto de ir cambiándole esta mentalidad individual, sálvate como puedas, a una mentalidad también más colectiva que también dice, bueno, ¿cómo ayudo yo al otro? O cómo los otros también, en cierta forma, somos solidarios en algunas cosas. Yo creo que es como tú dices, el tema es con el adulto, pero nuevamente, no creo que lo logremos si creemos que lo vamos a enfrentar uno a uno, vamos a ir ganando adultos cada mes. No, tiene que ser por acciones más estructurales, ahí sí que hay que intervenir al bosque, hay que intervenir al bosque con acciones en cada árbol, pero que vayan generando conciencia y que vayan también enviando un mensaje, es bueno hacerlo. También tú en lo individual te ves mejorado, ¿eh? Te das cuenta, te ves acogido. Pequeñas iniciativas que a veces no solo son de lo ambiental, pero mira, una óptica más económica en un municipio, una farmacia más económica en un municipio, está enviando ese mensaje. El municipio es algo mío, es algo nuestro, es algo que nos ayuda a enfrentar las dificultades y los problemas que efectivamente se tienen. Entonces, creo que el mensaje, si se mira socialmente, tenemos posibilidades de que al tener esa mirada, los temas ambientales lleguen inmediatamente. ¿Te das cuenta? No es, uno no piensa a cierta hora ambiental, a cierta otra hora económico, no, uno lo tiene todo al mismo tiempo. Y creo que cuando empieza a ver esas señales, justamente el cuidado de tu espacio de vida, de tu territorio, empieza a ser un tema. Empieza a ser un tema que además tú ves que colectivamente puedes presionar para que se resuelva. No, Eso. de todas formas, y bueno, tomándome igual alguna de tus palabras, creo también, y como reflexión mía en este caso, la importancia de llevar lo ambiental más allá, por ejemplo, del biólogo, del ecólogo, yo creo que ahí también lo importante es el trabajo interdisciplinario, ¿no? Que es un poco lo que hace la red, por ejemplo, de la cual somos parte nosotros como Centro de Educación Ambiental con Ecoparque, donde uno no solo ve al, no sé, al ingeniero ambiental, sino que tiene contacto con otras personas y se va dando cuenta cómo este trabajo en red interdisciplinario de repente logra un impacto mucho mayor, porque logra además generar identidad no solo con el árbol, como decías tú, sino que con el entorno en general, o sea, medio ambiente es todo finalmente. Nosotros como sociedad también somos parte del medio ambiente, ¿no? Claro.
Sí, también esa es parte, ya cuando uno se empieza a revisar la bibliografía más intelectual, a los teóricos, que te hablan de esto de la modernidad, de que la modernidad empezó a fragmentar el conocimiento, ¿no es cierto? Bueno, tiene algo de mucho peso ahí, ¿no? Y justamente las acciones que tienen que ver con lo que tú dices, de actuar como un todo, nosotros no tenemos el medio ambiente allá afuera. El medio ambiente no está en el parque que hay que visitar, pues está en tu casa, en el patio, en la cocina, en el colegio, en el baño del colegio, en el patio del colegio, es todo. Entonces, en el fondo es este globo en el cual estamos dentro y tenemos que ir justamente mejorando sus formas y calidad de vida. Yo creo que esto de transdisciplinario, esto de interdisciplinario o los enfoques integrales son clave, porque apuntan a eso, a que tú veas que la realidad no es algo externo, no es algo que está afuera, tú eres parte de esa realidad, incluso eres parte de lo vivo. Piensa que si acabara todo lo vivo, salvo el ser humano, no podría vivir. Estamos absolutamente conectados, no hay vuelta. Entonces, si bien es una verdad como tan evidente, a veces no la aplicamos en sentido práctico. No somos responsables de esa verdad. Entonces, claro, yo creo que hay que insistir en cómo todos los que ya tienen esta opción empiezan a actuar y a construir metodología, a construir acciones, a construir prácticas, a construir espacios públicos en los espacios locales, a hacer uso de ello. Yo creo que, por ejemplo, la red que tienen centros de educación ambiental, y que tú te puedes imaginar que hay algunos que con dificultad tienen recursos para funcionar, tienen la voluntad de los que están y forman parte de ese centro, están haciendo una tremenda contribución, pues. Ellos están ayudando a que su comunidad vea que tiene un mundo que es mucho más amplio que el espacio de su casa, que la vereda por el cual transita, que puede conocer otras formas de vida y con eso tú las empiezas a respetar, que puedes conocer de que puedes interactuar, compartir en un espacio abierto y que se hace en forma amigable. Yo he repetido algunos ejemplos que he dado porque me parecen que son clave de una lectura que he podido hacer de un libro de educación en verde, oye, que les recomiendo. Freire es el apellido de la autora del texto, y te dice detalles simples, y lo comentaba en otra charla. Educar en espacios abiertos hace que todo sea una conversación, no tiene la formalidad de la sala de clase, la formalidad de levantar la mano y decir quiero hacer una pregunta, ¿estaré bien o estaré mal? No, es una conversación fluida. Entonces, sin lugar a dudas, cuando se da con esa fluidez comunicativa, tú estás construyendo comunidad, pues. No estás en pugna con nadie, estás reflexionando y puedes aceptar, equivocarte, da casi lo mismo. Es como cuando estás conversando con un amigo. Eh, Creo que esas son cosas que se pueden construir, que uno puede ir trabajando para ir formando una persona más consciente. Entonces, efectivamente, pues, lo que tú dices tiene que ver con que tenemos que actuar en lo integral, po, que respeta el espacio individual, no hay duda, pero que está en un contexto más amplio donde somos parte. De todas maneras, Roberto, ya estamos llegando al fin, parece que se hizo bien corto el programa, siempre queda mucho que hablar, pero bueno, va para segundas partes tal vez, quién sabe. Siempre nosotros para terminar nuestros programas, tú ya diste una referencia por ahí, pero le pedimos a nuestro invitado si es que puede recomendar tal vez alguna lectura, algún documental en torno a este tema que puedan ver. Ahora estamos varios en nuestras casas, así que sería bueno tal vez hacer alguna recomendación ahí. Sí, mira, la verdad que yo no, solo se cortó, me avisó que se había cortado, pero era súper importante esta parte porque tengo unos mensajes. Sabes que vamos a hacer un ciclo de videoconferencias abierto a todo público con gente espectacular de educación ambiental. La verdad que parte de lo que yo digo lo voy tomando de la reflexión de ellos. Mira, este viernes 5 de junio, a las 12 del día en Chile, vamos a tener una videoconferencia con María Novo. Ella es una educadora ambiental de España, tiene múltiples publicaciones, pero buenísimas. Combina también la educación ambiental con el arte. Entonces creo que les va a gustar mucho y va a ser una reflexión vinculada a la pandemia, a los temas que se está viviendo. Entonces, ya hay publicidad en las páginas del Ministerio de Medio Ambiente. Entonces es este viernes a las 12 del día. A la semana siguiente, y ellos a su vez son bibliografía, te das cuenta, tienen 10, 12 libros, y mucha información en internet, tanto videos como publicaciones.
A la semana siguiente va a estar Edgar González Gaudiano. Él es mexicano también, extremadamente vinculado a temas ambientales, muy conocido a nivel mundial. De repente por las redes me encuentro que está dando un curso en España, en América Latina, en Brasil, en cualquier parte. Edgar González Gaudiano a la semana siguiente. Y a la semana que continúa, y ustedes pueden estarlo chequeando, y si ustedes también me piden, se lo enviamos a ustedes para que lo envíen a su gente, va a estar Eloísa Treyes, otro personaje gigante que es española, pero que ha hecho toda su vida en Perú, y también nos va a conversar a propósito de los temas de medio ambiente y, y el COVID-19 y la crisis y las tareas que vienen a futuro. Mira, después de ella siguen habiendo nombres, ¿no? Eh, Francisco Eras, Raúl Benayas, pero como les digo, para no yo confundirlos, te lo enviamos a ti para que los distribuyas y los invitamos a todos. Ya son casi, ya en el otro foro que estuve el otro día también los invité, así que ustedes son los segundos grupos que están primero informados, recién hoy, ayer tarde ya estaba empezando a distribuir la invitación, pero creo que conocer a esos autores, después conocer lo que han escrito, pero escucharlos ahora va a tener un impacto distinto, se los aseguro. Personalmente a mí justamente me han marcado en términos de la reflexión, porque es la reflexión más amplia que necesitamos hacer. Y ellos en un lenguaje simple, directo, escucha, le apuntan justamente donde hay que centrar la discusión para poder ir avanzando. Así que están cordialmente. De todas maneras, ahí vamos a ayudar a difundir también, que la idea nuestra es que las personas estén conectadas también con los temas ambientales hoy en día, que es súper importante. Nuevamente, Roberto, te agradezco mucho la conexión, de verdad, el tiempo dedicado, la conversación súper grata. Les recuerdo también que esta conversación va a quedar grabada, así que ustedes también la pueden compartir. Va a quedar en nuestro Instagram para quienes llegaron tarde. Y eso, nuevamente agradecidísima. Ahí vamos a estar compartiendo también las actividades y nada más que decir. Muchas gracias y será hasta una próxima, ojalá que sea pronto, ¿cierto? Que estés muy bien, Roberto. Muchas Chao, chao. gracias. Chao. A ustedes. Chao.